7:47 de la mañana, como el Boeing 747. Este jueves 6 de octubre se va a estar llevando a cabo una actividad con motivo de los 100 años del natalicio. Iba a decir otra cosa, sí, los 100 años del natalicio de Marcelo T. de Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear. Esto va a ser el colegio ex nacional número 1, que está ubicado en 9 de julio 80 y Necochea. Ahí, acá nomás, del Parque Urquiza. Siempre pasaba por allí cuando iba a jugar al básquet de chico. Van a estar disertando, es un conversatorio, Oscar Martino, que es un periodista, ¿no? El periodista Oscar Martino, entiendo. Sandra Novarese, directora, ex Colegio Nacional número 1. Ana Virginia Percelo, insigne profesora de Humanidades y Artes. Si habíamos tenido encendidos debates con la Vicky Percelo, si nos está escuchando, le mando un gran saludo. Gran profesora, como experta en la historia del radicalismo, sería. Experta en la historia del radicalismo. Y Martín Quirós, autor del libro El Pidio. Modera Marcelo Sosa, secretario general de la OTR Santa Fe. Para que nos ilustre sobre esto y sobre otras cuestiones que hacen a la política contemporánea local, lo tenemos aquí a Darío Melo, que es dirigente de la Unión Cívica Radical Departamental Rosario y también referente de la OTR, la Organización de Trabajadores Radicales. ¿Cómo estás, Darío? Gusto que te acerques aquí a los estudios de FM Vox para charlar un rato. Bueno, buenos días, gracias por el espacio y bueno, saludo a todos los que nos están escuchando y que de alguna forma se levantan con el programa como habitualmente hacemos. Gracias. Ya estás estilo prócer. Tenés barba como parecés un prócer. Nuestros días leyendo a Irigoyen y Alén nos llevan a copiarnos, a mimetizarnos con el look de ellos. Pero bueno, en definitiva, nosotros estaba pensando, no hay muchos radicales con barba en la historia, ¿no? Recordados. ¿Quién? No, básicamente han sido algunos en su juventud. Depende de la época, uno realmente no es una cuestión que esté pendiente del look, digamos, sí, por ahí son las épocas, que los tiempos, los climas, los momentos personales que hacen que uno por ahí lleve más barba, ¿no? Digamos. Igualmente bueno, hay dirigentes uno tuvo que usar barba por culpa de Irigoyen, que le hizo un tajo aquí en un duelo, en esa época se batían a duelo, que es Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre. Sí, básicamente nosotros caminando ex radical. Caminando las instituciones de la ciudad, ahora en el medio de la pandemia, ¿no? Allá por el 2020, encontramos una particularidad que era en la Escuela Nacional 1, habíamos ido a recorrer la escuela vacía por la pandemia, bueno, con un montón de... ¿Por qué es ex Nacional 1? ¿Cómo se llama ahora? Porque lamentablemente la ley de provincialización de las escuelas nacionales, que destruyó, digamos, en gran parte las escuelas nacionales y normales, porque las transfirió a las provincias sin un peso, en la década de los 90, hizo que el gobierno en ese momento provincial de Reutemann, si no me equivoco, le cambiara anecdóticamente los números y la sigla. Entonces la ex Nacional 1 demarca su época nacional, valga la redundancia, y actualmente es la ESO, digamos, que es Escuela Secundaria Orientada, digamos, un nombre armado por 3 o 4 en la oficina del Ministerio de Educación de la época de Reutemann, y lamentablemente perdimos la identidad. Nosotros la Escuela Nacional 1 va camino a sus 150 años, está acá en el barrio, es una escuela fundada por el mismo Sarmiento en persona, de hecho luego toma el nombre de Sarmiento, una escuela que en los años 30 sufrió un incendio, se reconstruyó íntegra, lo que hoy se ve es muy poco de lo original, de hecho hasta incluso se cambió la orientación hacia 9 de julio, antes era hacia Necochea. Pero en definitiva, en esta escuela obviamente se han formado elite de rosarinos, camadas, generaciones. Bueno, Mitre los crea los colegios nacionales con esa idea, ¿no? Justamente generar la elite, la clase dirigente del país. Y de ahí tenía que salir la clase dirigente del país. No sé si acá funcionó de esa manera, pero en Buenos Aires sí. Sí, acá funciona de esa manera. Después, obviamente, la historia se sigue moviendo y sigue teniendo los quiebres con Santa Fe y con otras instituciones. Pero normalmente acá le peleó mano a mano la formación de las líderes rosarinos, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a las instituciones eclesiásticas, ¿no? Claro, en ese momento, recordar... Una mirada laica. Nosotros teníamos una mirada laica que implicaba que el Nacional de Buenos Aires, un poco era la insignia en todo el país, acá fue el Nacional número 1 de Rosario,
que va camino a los 150 años. El Nacional 2 recién cumplió 100 años este año, imagínense la diferencia. Y por otro lado, también la escuela normal, la famosa escuela normal de calle San Juan y Entre Ríos, que luego pasaría a ser el famoso Normal 1, que también, si bien es un poquito más joven, pero tiene esa idea, formar a la élite. Y de hecho, de esa élite rosarina, digo, en todos los órdenes del mundo de Rosario, va a encontrar a alguien que pasó por el Nacional 1. En este caso, por ejemplo, Berni. En este caso, por ejemplo, digamos, Palacio, Bordavere. Digo, hasta incluso gente que se destaca en otras partes del país. Alfredo Palacios. Sí, que incluso fue homenajeado y todo esto hace unos años. ¿Estudió acá Alfredo Palacios, no? En una parte estudió en el uno. Entonces, en partes tenían que ver con cuestiones que, por ejemplo, el otro que es histórico para el radicalismo y que acá en Rosario prácticamente no hay huella fue Amadeo Sabatini. Amadeo Sabatini. Sí, el dirigente cordobés. Cordobés, que hizo su estudio acá. Pudo ser el vicepresidente de Perón, pero no quiso. No quiso, pero sí, evidentemente, en Córdoba es prácticamente un prócer conjuntamente con Angelos. Entonces, digo, esas cosas son las que Rosario se tapa la historia. Se nos tapa la historia por la historia misma que nos avasalla de Buenos Aires, incluso hasta hoy en día, yo lo decía en otro programa, es más común que una persona sepa dónde queda Miami que sepa dónde quedan las quebradas del Saladillo, ¿tá? En un mapa. Hoy en día el Nacional tuvo también la posibilidad que cursara sus estudios secundarios el Pío González, digamos, que luego se trasladaría a estudiar Derecho a Córdoba y luego ahí se sumaría a las filas del radicalismo, terminaría siendo vicepresidente. Y por otro camino, Alvear, que de una familia noble, una familia rica, digamos, de este país, empieza sus estudios en la Nacional de Buenos Aires, se toma un año sabático y por esas cosas la vida termina en lo que hoy sería la comuna de Alvear, que en ese momento era el campo, digamos, sería el casco de estancia del abuelo de Carlos de Alvear, que termina acá con la premisa de que tenía que terminar la secundaria, como cualquier adolescente hoy en día que se nos planteaba, y que él se trasladaba acá bordeando el río Paraná hasta lo que hoy sería el Parque Urquiza a terminar la secundaria entre el año 86 y 87 y que luego seguiría su estudio en Buenos Aires en Derecho a la UBA. Se sumaría a las revoluciones radicales, como la mayoría de los jóvenes de la élite de ese momento, se suma a las revoluciones radicales, fundamentalmente la del Parque, y 1890. 1890 y luego la que da inicio al radicalismo. Luego se suma a las distintas actividades del radicalismo, incluso viendo con muy buenos ojos la idea del abstencionismo revolucionario, viendo con buenos ojos la militancia partidaria. Alvear es, por ahí seguramente no te va a gustar como lo voy a definir, pero era como para ubicarlo en tiempo y espacio, pero es un tipo muy ecléctico. Él podríamos decir que era un cheto, digamos, ¿no? Un tipo de familia muy pudiente, ricachona. Para tomarte un año sabático en esa época tenías que... No cualquiera. Es más, después, no sé si, ahora tengo que rastrear, no sé si lo hizo Alvear, pero muchos se recibían y iban a hacer un viaje iniciático a Europa y se quedaban un tiempito, volvían. Pero no obstante, era un tipo siempre muy codiado con la cultura... Bueno, la cultura de esa época, ¿no? Lo más laureado, que tenía que ver incluso con lo progresista, con las letras, en un mundo todavía muy católico. Y muy amigo de Irigoyen, que pese a que eran diferentes, porque Irigoyen era más popular, tenía otro estilo de conducción, diferente al de Alvear. Cuando muere, o cuando ya está en el lecho de muerte, Irigoyen le dice a los correligionarios, sigan a Marcelito. Así que es una figura muy particular. Sí, de hecho, Alvear, en el primer gobierno de Irigoyen, es el embajador en París, digamos, en Francia, y de alguna forma eso era una de las embajadas más preciadas para ese momento. Digo, hoy a lo mejor se podrá pensar una embajada en Estados Unidos o en Inglaterra. En ese momento, todo el mundo internacional pasaba por las naciones, por las Ligas de las Naciones, pasaba por Francia, y justamente Alvear, que tenía un conocimiento del mundo ya para sus jóvenes 40 años, 40 y pico años, es embajador en Francia, representa al gobierno y abre puertas a ese gobierno incipiente de Irigoyen, pero que arrancaba en el medio de una Primera Guerra Mundial. Pero en definitiva, nosotros... Alvear, o sea, hablando históricamente, la tuvo más leve, digamos, ¿no? Porque él... gobierna ahora, recordame los años, desde el primero del 16 al 22. Al 22 Irigoyen, 22 al 28 Alvear con el Pidio. Del 28 al 30, del 30 viene el golpe. Claro. La época de
¿cómo se llama?, de Alvear, fue la época de la bonanza. Incluso la bonanza a nivel internacional en Estados Unidos funcionaba muy bien, no tuvo mayores sobresaltos. En cambio, Irigoyen siempre tuvo la oposición en las cámaras, lo agarró la crisis, después lo va a agarrar los inicios de la crisis del 30, ya Sí, estaba sí, viejo, o ya sea, puesto. tuvo muchas complicaciones, digamos, las famosas huelgas obreras. En cambio, Alvear la tuvo más leve, lo ayudó la historia, digamos. Alvear, nosotros, digamos, en este recorrido, digo, Alvear tiene un gobierno más dialoguista. Nadie- Se Él sienta era del a sector, con- había dos, digamos, los azules y colorados, hablando un poquito de la historia. Los más azules eran los más conservadores, o más del centro hacia la derecha, dirían hoy en día, y los más colorados eran del centro hacia la izquierda. Irigoyen, bueno, estaba por ahí, a veces era más colorado, a veces no, pero era del centro hacia la izquierda, digamos. Claro, Pero con un estilo muy particular, porque Irigoyen, cuando no coincidía con algún gobernador, te mandaba a intervenir a la provincia. Es más, ni mandaba, ni iba a la inauguración de las sesiones parlamentarias. Hoy le dirían, no sé, fascista. Mandaba un documento como. Sí, sí, O hoy sea, me importa tres pitos son otras épocas y realmente muchas de las cosas que hoy pensamos, lamentablemente desvirtuadas por la historia y desvirtuadas en realidad no por historia, por historiadores y por gente que ha tenido cierta desidia en la pluma en su momento, hace que algunas cuestiones las estemos discutiendo. Entonces nosotros, digo, volviendo al principio, en este caminar por las escuelas nos encontramos en esta escuela una característica, que algo que la hace única, digo, que es que una fórmula presidencial, digo, este año se cumplen 100 años, ya se cumplieron 100 años de que ganaron las elecciones y se cumplen 100 años de que asumieron Alvear y el Pío González. ¿Cuál es la característica? Esta, justamente, que los dos salieron y son egresados de la misma Escuela Nacional 1. Esto es algo único en el país. En el interior del país no hay otra escuela que tenga una fórmula presidencial que hayan salido de la misma escuela. La mayoría de las fórmulas presidenciales, digo, se apelaba también a lo territorial, ¿no? Se elegía uno de una provincia, uno del interior, uno de capital, uno de Buenos Aires, digo, se iba. En este caso es una fórmula políticamente armada en la cabeza de Irigoyen, que era el líder y el caudillo radical de esa época y que de alguna forma genera una transición, y esto que decías vos, como lo dijo en su lecho de muerte también, lo hace y lo dice en ese momento, lo hace elegir a Alvear, presidente de la nación, pero obviamente a su hombre de confianza, que era el Pío González, rosarino, le pide que lo acompañe en esa fórmula. El Pío había tenido ya bastantes espacio y destacada labor en el primer gobierno, y que lo acompañe y que luego le devuelvan la presidencia en el 28. El Pío es una persona de un perfil muy bajo, muy poco, muy poco público. Digo, en ese momento obviamente lo público pasaba por mitines, por actos, no como ahora estar en una radio era impensado, ¿no? Pero sí, él tiene una destacada labor parlamentaria, una destacada labor como vicepresidente. Obviamente, como decían en la época, todas las mañanas pasaba a tomar el té por calle Brasil para, digo, tener la agenda política e institucional del día con el mismo Irigoyen, pero, digo, a la vez tenía una relación de convivencia y de gestión de Alvear, que es un gobierno que arranca el 12 de octubre, por eso nosotros también marcamos esta fecha. El 12 de octubre es una fecha que fija Irigoyen para su primer gobierno en el 16, la mantiene Alvear, la vuelve a repetir Irigoyen, la mantiene Ilia muchos años después, y de alguna forma Irigoyen tenía una concepción del Día de la Raza, que de hecho es de alguna forma implementado por él, muy distinta a la que hoy nos quieren hacer creer. Al contrario de lo que muchos el hoy guardapolvo blanco. Yo critican, rescato mucho Irigoyen, sí. muchos lo critican hoy el Día de la Raza, digo. Salvo la Patagonia Rebelde, me parece que tuvo algunos Aunque episodios eso era un complicados. momento, digamos, definido por la historia que impacta, pero digo, la idea de Irigoyen era pensar un ser americano, un ser, digamos, creado, confeccionado de alguna forma en esta mezcla de raza, en este crisol de raza, que eran los que habían venido de España, los criollos, los aborígenes, los negros, luego los mulatos, los inmigrantes, y que de alguna forma armaban un modelo, digamos, una raza, digamos, americana, y que Irigoyen decía, la ventaja que tenemos nosotros, que desde México hasta Ushuaia, todos hablan el castellano. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos que tener como identidad. Que hoy el radicalismo, no lo digo a modo de chicana, sino para entender, me gusta entender los momentos históricos y los discursos históricos. El kirchnerismo, por ejemplo, cuando llega el 2003,
llega como en 22%, muy poco porcentaje de votos, toman un discurso de los 70, como combatimos, venimos, volvimos, decía Néstor Kirchner, ¿no? Menem, por ejemplo, toma el discurso más, bueno, del Perón de la segunda parte, de los acuerdos con la Standard Oil, de hay que abrirse al mundo. Ahora el radicalismo está reivindicando, perdón, a nivel oficial inclusive, demasiado la figura de Alvear. Para aquellos que nos gusta la historia, que se reivindique la figura de Alvear nos hace pensar que quizás sea como para justificar cierto discurso y cierta participación política. Hoy Juntos por el Cambio, el radicalismo está oficialmente dentro de Juntos por el Cambio, se lo podría definir como una coalición centroderechista. No digo que todos los dirigentes sean centroderechistas, pero si uno tuviera que ubicar en algún lado, la puedo ubicar así. ¿Se lo rescata Alvear por eso, para justificar este cambio ideológico? No, yo creo que no. Yo creo que simplemente nosotros rescatamos la figura de Alvear porque Alvear con el Pibe González han sido muy bastardeados por la historia, fueron ninguneados por la historia. El peronismo se encargó de tapar en la historia uno de los gobiernos que, primero, que finalizó, segundo, que un gobierno exitoso, digamos, a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel de IPF. Muchos dicen porque Alvear estaba peleado con Irigoyen, mentira, digamos, tenían una relación, a lo mejor sí con caras distintas, con visiones distintas, pero nunca peleado, y de hecho la relación con el Pidio y las cartas que hemos leído incluso hasta la muerte de Alvear en el año 42, las cartas en ningún momento demuestran, digamos, ningún conflicto y ninguna, digamos, palabra violenta hacia el otro, todo lo contrario, y entonces creo que este gobierno de Alvear, digamos, es uno de los más exitosos, digamos, y no éxito, digamos, simplemente en una cuestión de números, sino en que él pudo continuar, profundizar la transformación que arranca Irigoyen en el 16, y que no solamente con eso, sino que pudo generar bonanza, pudo generar industria, pudo desarrollar YPF, pudo desarrollar los puertos, en este caso los de La Plata y Mar del Plata, que algo inédito para ese momento, era robarle un poquito de poder al puerto de Capital, que todavía lo manejaban los conservadores. Digo, pudo ampliar el país, se fundaron provincias, digo, se mantuvo el guardapolvo blanco en las escuelas, se afianzó la salud. Entonces, digo, me parece que es fundamental en este 12 de octubre hacer un minuto de una pausa y poder conmemorar estos 100 años de estos dos ilustres que de alguna forma, y en esto, si Antonio me detengo un segundito, de alguna forma estos ilustres, abogados, digamos, que ejercieron la función pública, dejaron una marca indeleble en la historia de nuestro país como dos hombres que llegaron y dieron todo por la gestión pública. Y que de hecho, además, al Pibe González lo llevó a la bancarrota total y a Alvear a perder gran parte de su fortuna. ¿Por qué? Porque invirtieron en la gestión pública. Y por otro lado, también nosotros nos preguntamos, ya que estos dos hombres pasaron por la Escuela Nacional 1, ¿quiénes habrán sido esos profesores? ¿Quiénes habrán sido esos maestros que le inculcaron derecho, educación cívica, historia, geografía? Digo, para que ellos tuvieran una formación tan sólida, y que creemos que esto solamente lo garantiza una escuela pública, y que después, cuando empiezan a hablar de que otros se forman en otros lugares, fíjate que en esa época, con lo mínimo de la ley 1420, con lo mínimo que era la educación pública y una escuela nacional como la nuestra, formó a dos prohombres que luego en la gestión pública fueron ejemplo de gestión. Digo, hasta el día de hoy cuesta encontrar un vicepresidente que haya tenido los actos, digamos, públicos y los actos privados tan claros como el Pibe González, que para muchos es en quién se idean, en quién se imagina lo que luego serían las jubilaciones y privilegios, que hoy tan mal usada y tan bastardeada y tan, digamos, aprovechada por algunos personajes del presente están, porque justamente él muere en la indigencia, muere en una situación crítica económicamente, y desde ahí se piensa esta cuestión de la jubilación de privilegio años después, a la cual él la rehúsa, digamos, y él habla en una carta que está en el Archivo General de la Nación, de que él, mientras que tuviera fuerza de trabajo, nadie le iba a ensuciar su mural dándole un dinero, mientras que él se lo podía ganar con su cuerpo. Entonces, por eso, nosotros este conversatorio del 6 de octubre es para introducir a la mayoría de los vecinos, de los militantes, de la gente que se acerca al Colegio Nacional 1 en Necochea 9 de julio, a poder charlar sobre la vida, obra de ellos, y fundamentalmente el momento histórico y también de la escuela, que va camino a los 150 años.
Y por otro lado, el 12 de octubre, sí, a las 17 horas, descubrí una placa que vamos a donar, que ahí lo venimos trabajando juntamente con la escuela, con el FAE, con el Fondo de Asistencia Educativa y también con el Distrito Centro, y la donación de banderas y también un artista plástico de Rosario, un pintor, que al enterarse de que estábamos en esta movida, él estudió en la Nacional 1 también, digamos Gaveta, de apellido, de alguna forma nos acompaña donando un cuadro alusivo, y esto también es algo re importante porque de alguna forma dejamos en el colegio algo de también un artista rosarino, donde él mismo nos decía un placer donar un cuadro a la escuela que vio nacer a Bernie.